Vamos a ser breves con el tema del día. Aunque parezca mentira, va a repercutir en la vida de todos los argentinos lo que se vota hoy en el Congreso de la Nación. Estamos de acuerdo. Por ahí uno no tiene la dimensión del impacto que tiene lo que se va a debatir hoy en el Congreso de la Nación con la vida de todos nosotros, sobre todo el año que viene, porque obviamente se está discutiendo el presupuesto del año que viene, donde hay ajuste de todo tipo y color, recortes por donde mires, sobre todo para algunas cuestiones vinculadas con prestaciones sociales, con servicios elementales y básicos como los relacionados con la salud, la educación. En algunos casos te diría que son más graves porque hay hasta recorte nominal. Ya en cualquier presupuesto, si vos tenés predispuesta la misma plata que este año para atender ese gasto el año próximo, estamos hablando de un recorte promedio del 40%, porque hay una inflación, obviamente, ¿no? La misma plata de este año, el año que viene va a salir o va a costar o va a valer un 40% menos por efecto lógico de la inflación. Claro. Sí. Con lo cual, si vos hubieses dejado muchas de las partidas para algunas áreas claves en los mismos valores reales, nominales, del presupuesto de este año, ya tendrías algún ajuste importante en algunas cuestiones relacionadas con los gastos en la Argentina del año próximo. Bueno, fueron por más. Y en algunas partidas hay hasta recorte literal, nominal, porque lo único que le obsesiona al gobierno es mantener el déficit cero. En realidad es un presupuesto armado por el Fondo Monetario Internacional. Celebra el gobierno haber conseguido el respaldo que consiguió algunos diputados para que se pueda tratar por lo menos en el día de hoy. Y digo lo celebra porque el viernes se reúne el directorio del Fondo Monetario Internacional para tratar esta nueva reformulación, si vos querés, del acuerdo, porque esta es la segunda vez que reformula el acuerdo original entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. No cumplió lo establecido en el primer acuerdo, en donde se suponía que iban a llegar una ponchada de miles de millones de dólares, y hubo ahora otro acuerdo que hasta ahora se presentó de manera pública, pero no está firmado por el directorio del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional. Se van a reunir el próximo viernes para acordar el desembolso de 57.100 millones de dólares, y además que se van a adelantar algunas de las cuotas, ¿no? Algunas previstas para el año que viene se van a adelantar para este año y otras previstas para el 2020 se van a adelantar para el 2019. Más o menos un acuerdo a tono con las necesidades de este gobierno, que es endeudar la Argentina de manera escandalosa. A esta altura no admite discusión el nivel de deuda que tiene la República Argentina, que ha tomado este gobierno. Porque vos podés pensar de una manera o de otra acerca de la forma en la que gestiona Mauricio Macri. Y podemos estar de acuerdo o disentir, obviamente. Sí. Cada uno tiene gustos acerca del rol del Estado y qué es lo que debe hacer o dejar de hacer el Estado. Ahora, hay cuestiones de este gobierno que son indiscutibles. No hubo en la historia de la República Argentina un gobierno que endeudara más, en términos literales, a los argentinos y lo hiciera por tanto tiempo después. Tanto que le gusta hablar de la herencia a este gobierno, agarrate, Catalina, la que le queda como herencia al gobierno que viene. La verdad es que si yo fuera cualquiera de los políticos estrellas que tienen ganas de ser candidatos a presidente, me voy a mi casa, no me presento a gobernar una Argentina que va a quedar, sobre todo después del paso del macrismo, demacrada por donde se lo mire en términos financieros, con una deuda abismal. A tal punto es así que la única partida que crece y lo hace en un promedio de un 50 o 60% del presupuesto que se va a aprobar hoy en la Cámara de Diputados de la Nación, es la que responde a la necesidad de tener caja para pagar los intereses de la deuda. Es lo único que crece. Este es un presupuesto que lo único que importa es tener la plata para pagar la deuda. Básicamente es esa la manera en la que uno puede resumir este presupuesto. Después es mentiroso por donde se lo mire, porque este presupuesto dice, yo no entiendo, si hablamos con algún diputado que me explique cómo él va a justificar que el dólar en la Argentina en diciembre del año que viene va a estar alrededor de 40 pesos con 10. Claro. Imposible, tiene que quedarse quieto, ni siquiera avanzar dentro de la banda de flotación que habilitó este gobierno, entre 35 y 45. No,
40,10 es imposible, es una mentira, no lo cree nadie. Ahora, lo más alarmante, Albi, es el punto de la educación. Bueno, ¿no? la Entre educación otras también, cosas. claro, por supuesto. Pero aunque parezca una boludez que, qué sé yo, uno repara en eso nada más que para remarcar que la pifiaron en las proyecciones, no es un dato menor que la devaluación o el valor del dólar no se vaya a cumplir en el presupuesto del año que viene, porque va a crecer el dólar, va a aumentar el dólar, y eso obviamente demanda más guita para pagar intereses de la deuda que están todos en dólares. Porque la particularidad que tiene la deuda que ha tomado este gobierno es que la gran mayoría de la guita que pidió prestada es en dólares. Hay que pagarla en dólares. Si vos tenés un dólar a 40, ponele, podés proyectar exactamente la guita que necesitas para pagar esos intereses. Pero si va a subir el dólar más, vamos a pedir más plata para volver a pagar. No, y va a haber que pedir más deuda. Claro. Bueno, es lo que ha ocurrido ahora, digamos, ¿no? Pero además, con esta devaluación que hubo en los últimos meses, el gobierno efectivamente tuvo que salir a renegociar las condiciones con el fondo para conseguir más guita para poder pagar la deuda. Digo, si esa deuda tomada, aunque sea en una porción, se hubiese invertido de manera tal que generara enriquecimiento para el país y eso permitiera ir solventando la deuda, pero no está pasando. Porque por ejemplo, a ver, el PBI, según el presupuesto de este gobierno que se va a aprobar en el Congreso de la Nación, estipula una caída de la economía del orden del 0,5%. 0,5%. Cae la economía el año que viene. Ustedes imaginen que para este año, el que está casi terminando, el gobierno había proyectado en el presupuesto del año pasado, en realidad en el presupuesto que se aprobó el año pasado, pero era para este año, había proyectado un crecimiento de la economía de 3,5%. Sí. Cayó 2,5%. O sea, la pifió en 6 puntos. Claro. En el presupuesto para el año que viene, este gobierno proyecta una caída de la economía del 0,5%. Uno supone que si la pifió por 6 puntos este año, supongamos que el año que viene en realidad acierta. Perfecto el gobierno y la economía no cae. O sea, más de lo que dice el presupuesto, cae la economía. Pasa que estamos diciendo acierta. Parece que los tipos tiran más o menos al tuntún. La caída de la economía Mirá si le pegamos, mirá si le pegamos. Obviamente. La caída de la economía, la caída del PBI, significa menos trabajo, ¿me entendés? Menos generación de puestos de trabajo, más cierres de empresa. Eso significa, cuando vos hablas de caída de la economía, estás hablando de eso. Bueno, el gobierno admite en el presupuesto que va a caer 0, otra vez la economía el año que viene. Sí, dice 0,5, agarrate que son 3 como mínimo. Y después, el tema de la inflación, que este gobierno dice la inflación va a estar dentro de la banda del 23%. Otra cuestión que casi nadie cree que vaya a ocurrir, la inflación en la Argentina, o para que esté, te lo voy a decir en otros términos, siempre con la misma aclaración, naturalmente nosotros no somos economistas ni nada por el estilo, del otro lado seguramente debe haber algún economista que pueda interpretar mejor, por lo menos los parámetros más importantes de este presupuesto, pero para que la inflación se cumpla en los parámetros estipulados en este presupuesto del 23%, tiene que haber una recesión fenomenal. Claro. Una recesión fenomenal que no les motive a los tipos a aumentar los precios de la yerba porque si no, no venden, digamos. Básicamente. Pero una recesión fenomenal quiere decir que no va a haber ventas casi, ¿no? Claro. Querría decir que se funde en la mitad de los comercios, ¿no? Bueno, es complicado, digo, más o menos por arriba, algunos de los puntos centrales. El gobierno consiguió ayer el dictamen favorable. Ustedes saben que para que se trate una ley en el recinto, si hay un dictamen favorable de la comisión de la que se trate, ayer era la Comisión de Presupuesto, naturalmente, requiere de menos manos que levanten la mano para aprobar el proyecto que sea, y ayer finalmente el gobierno consiguió el dictamen favorable, ayudado por algunos integrantes de ¿quién? ¿De quién? Ya se sabía, más o menos, del bloque Argentina Federal. ¿Quiénes son? Y es el peronismo vocista, digamos, de Bocio. Exactamente. Qué bárbaro. Entonces, justamente gracias al apoyo de ellos, lograron el dictamen, porque el dictamen necesitaba de 27 firmas, consiguió 28, 23 son de Cambiemos, y 5 restantes responden a los gobernadores del interior de la República Argentina, que son los que firmaron con este gobierno una adenda, que es una modificación, digamos, que les permite a ellos aumentar los impuestos. Pero
el resumen es ese, un ajuste fenomenal, eso es lo que se aprueba en este presupuesto. Agarrate, Catalina, mirá qué feo, qué antiguo ese dicho, ese refrán, ya nadie lo utiliza, totalmente. No sé ni quién será Catalina. Catalina ya está agarrada a esta altura, ¿no? Contragarrada hace rato, ¿no? Pero lo que se viene también en la provincia de Buenos Aires, porque vamos a contarte en un rato nada más las repercusiones o las derivaciones que va a tener ese ajuste en la guita de la provincia de Buenos Aires.